Ya, qué bueno. Estamos todos con el mismo deseo de conectarnos a esta serie cada vez más cerca del final, los últimos capítulos de este camino de la serie de Jesucristo. Así es que, agradecido que estén acá, vamos hoy con el capítulo 16. Este capítulo que, que se denomina ¿Dónde se afirma la fe? Ese es el capítulo 16, donde se afirma la fe. Bueno, las razones de por qué muchas personas abandonan la fe son muy variadas. Hay muchas razones. Hay gente que dice, no, es que alguien me decepcionó y con ese ejemplo mi fe se vio afectada. Pero la mayoría se reduce a las convicciones que tiene la persona. La mayoría tiene que ver con las convicciones que uno tiene. Más de la mitad de los nones, de los que no se identifican con ninguna religión, crecieron, sin embargo, creyendo o profesando una religión. Y estos nones reconocen, cuando uno los entrevista, ellos reconocen que se alejaron porque dejaron de creer. La ciencia, la lógica y la falta de evidencia fueron las explicaciones que ellos dieron para poder decir tenemos una pérdida de fe. Ellos dijeron, es que la ciencia, es que la lógica, es que la falta de evidencias, por eso yo perdí mi fe. Pero al final todo se reduce simplemente a que dejaron de creer. Eso es en definitiva. Entonces, eh, eso hace que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué creyeron estas personas, estos nones? ¿Qué creyeron que ya no creen? ¿Qué los dejó en un momento dado creyendo que ya no son creyentes? ¿Qué fue exactamente que los post-creyentes, los post-cristianos, consideraron imposible de seguir creyendo? ¿Qué los llevó a eso? A decir en un minuto, ya es imposible seguir creyendo. ¿Qué es lo que los desconvertidos, porque eran convertidos y en un momento dejaron de ser convertidos, o sea, se desconvirtieron? Estos desconvertidos pensaron que era necesario o esencial para ser un creyente. Ellos pensaron que había algo que era esencial para ser un creyente. ¿Qué sería? Consideraron que había algo que era esencial para ser un seguidor de Jesús. Consideran imposible seguir creyendo cosas que le enseñaron en la casa sus padres o le enseñaron en la iglesia y que asumieron que creen esenciales para la fe cristiana. O sea, tiene que ver con una experiencia que les generó duda. Ellos tuvieron una experiencia en un momento en su vida que les generó tal duda que terminó convirtiéndose en una completa incredulidad. Algo les produjo duda en su corazón y entonces eso se transformó en una completa incredulidad. O perdieron su fe por algo que leyeron por ahí o que escucharon en algún lugar, como anticipé el domingo,
gente que llega por primera vez a la universidad o al colegio y escucha una frase de su profesor, y eso que escuchan entonces les produce incredulidad. Y aunque dijimos, existen muchos científicos respetados, matemáticos, historiadores, arqueólogos, que cuya fe es una fe inquebrantable ante los mismos hechos que estos nones dudan, ante las mismas cifras y los mismos hallazgos de la ciencia que a otros los alejan de la fe, a ellos, sin embargo, los mantiene firmes. Entonces, hermano, lo que los desconvertidos, esta gente que dejó de ser convertida, consideran imposible de seguir creyendo, al final siempre se relaciona con algo en la Biblia. Ahí está el punto, en algo que tiene que ver con la Biblia y específicamente con el Antiguo Testamento. Generalmente el Antiguo Testamento es el culpable, pero también tenemos que reconocer que no solamente ellos batallan con el Antiguo Testamento, sino que nosotros, los cristianos, también luchamos muchas veces para poder armonizar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Díganme si no hemos tenido también luchas con eso. Pero se debe a la resistencia que tenemos de seguir las instrucciones de Jesús. Cuando nosotros nos resistimos a seguir las enseñanzas del vino nuevo de Jesús o las enseñanzas de Pablo respecto al Antiguo Testamento, entonces se nos produce un conflicto. Porque el cristianismo se puede sostener solo y se puede sostener siempre sobre sus propios pies, que es el nuevo pacto. La fe cristiana no necesita apoyarse en las escrituras judías, porque siempre a la fe cristiana le va mejor cuando se apoya en el nuevo pacto. Los apóstoles, por ejemplo, utilizaron el Antiguo Testamento de una forma bien apropiada, solamente para exponer los argumentos a sus hermanos judíos, porque los judíos sí que necesitaban que les dieran referencias del Antiguo Testamento, por ejemplo, que habían profecías antiguas que se estaban cumpliendo ahora. Pero por lo general, los apóstoles no utilizaron el Antiguo Testamento para exponer sus argumentos ante los griegos, ante el mundo gentil. Cuando ellos le predicaban a los gentiles, a los que no eran judíos, utilizaban siempre un acontecimiento más actual, o sea, la resurrección de Jesús. Primera de Corintios, lo podemos mirar. Aquí vamos a encontrar algo en Primera de Corintios, en el primer capítulo y en el verso 22, que dice que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok, entonces, cuando predicaban a los gentiles, Pablo utilizaba un acontecimiento más reciente, o sea, la resurrección de Jesús. Porque la iglesia de Jesús, la eclesía de Jesús, puede sostenerse sobre sus propios dos pies del primer siglo. La tumba vacía de Jesucristo y el camino a Damasco de Saulo de Tarso. A diferencia de Pedro y Pablo,
nosotros tenemos una ventaja adicional. ¿Cuál es esa ventaja? Que la mayoría de los postcristianos y no cristianos tienden a tener una visión favorable de Jesús. Esto es algo que los creyentes del primer siglo no tenían. Fíjense en esto, los primeros cristianos no tenían eso. Ellos tuvieron que enfrentarse al obstáculo casi imposible de tener que explicar, porque su Dios nada menos que había permitido que su hijo muriera de una manera completamente vergonzosa y dolorosa. ¿Cómo explicaban eso? Que Dios Todopoderoso permitía que su hijo muriera de tal forma en una cruz tan vergonzosamente. Tanto para judíos como para griegos, el método de la ejecución de Jesús era una evidencia de que había sido maldecido por los dioses. Esto de ir a morir en una cruz, para los griegos y judíos, era un síntoma de que había sido maldecido por los dioses. Ahora, por nuestro lado, aunque en la actualidad siempre hay personas que no reconocen a Jesús como hijo de Dios, como divino, sin embargo, aún así, no dudan en lo más mínimo en elogiar a Jesús como alguien cuya vida vale la pena imitar. Por eso que nosotros tenemos una ventaja. La gente, por lo general, tenemos que concluir que no abandona la iglesia, eh, que no abandonan la fe por causa de Jesús. No está ahí el problema. Son otras cosas que hacen que nuestro mensaje sea resistible. Cuando hablamos de motivos de tropiezos para la fe, el Antiguo Testamento aparece en la primera lista. Cuando buscamos los motivos de por qué la gente abandona la fe, bueno, el Antiguo Testamento aparece en primera lista. Es más, compite con el dolor y el sufrimiento. El Antiguo Testamento incluye más que solo el Antiguo Pacto con Israel, sino que es una declaración de doctrinas y creencias. Para referirnos al Antiguo Testamento como algo antiguo, es porque asumimos que algo mejor ha comenzado a tomar lugar. Entonces, ¿dónde está nuestra esperanza? La tenemos ahí muy marcada en Primera de Pedro 3:15. Este pasaje que ya hemos subrayado otras veces. Primera de Pedro 3:15, si no dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. ¿Razón de qué? De la esperanza que hay en vosotros. Aquí está la esperanza. Nosotros debemos estar siempre preparados. ¿Preparados para qué? Para explicar la razón por la cual un día escogimos seguir a Jesús. Para eso tenemos que estar preparados. Para explicar la razón de por qué decidimos seguir a Jesús. En ningún lugar en la Biblia se nos pide que estemos listos para defender un texto, un libro. No. O tampoco se nos pide que tengamos que convencer a la gente a que acepten este libro como la autoridad, sin antes considerar el mensaje de Jesús, sin antes que la gente conozca a Jesús. No necesitamos estar en una preocupación, en una cosa así desesperada de querer convencer a la gente que reconozcan a la Biblia como la autoridad si todavía ni siquiera nacen de nuevo. No se nos instruye entonces
a defender la moralidad de ciertos eventos registrados en el Antiguo Testamento. Solo se nos manda a defender la razón de nuestra esperanza. Tenemos que tomar como ejemplo el ejemplo de los seguidores originales de Jesús, que estaban llenos de esperanza. Estos primeros cristianos del primer siglo. Por ejemplo, pregúntate, por favor, ¿cómo fue que Pedro escogió honrar a Cristo como Señor después de haberlo negado 3 veces? ¿A qué se debió su cambio? ¿Qué causó que su fe volviera a la vida después de haber estado tan derrotado? Los escritores de los evangelios nos dicen con exactitud que encendió de nuevo la esperanza. La esperanza se volvió a encender en Pedro. ¿Y qué es lo que produjo eso? Fue la tumba vacía y fue un desayuno en la playa. Cuando Pedro supo que Jesús resucitó y que después lo esperó en la playa para tomar desayuno con él, eso le volvió el alma al cuerpo, eso le trajo nuevamente la esperanza a su corazón. Por eso es que estuvo dispuesto a volver a seguirlo. Miren, Pedro, Andrés, Jacob, Juan, no decidieron seguir a Jesús porque leyeron algo en las escrituras judías. No. Tampoco abandonaron a Jesús cuando fue arrestado esa noche y se fueron a esconder. No lo hicieron porque vieron algo en las escrituras judías. Su punto de vista fue esencialmente siempre el mismo, desde que conocieron a Jesús, desde que escogieron seguirle y también cuando decidieron dejarlo de seguir y luego cuando decidieron volver a seguirlo, después que escucharon la noticia que había resucitado y decidieron volver a seguirlo. La razón por la cual los judíos del primer siglo decidieron seguir a Jesús fue simplemente Jesús, simplemente Jesús mismo. Entonces hay un debate a través de los siglos. Imaginémonos un debate con los ateos Richard Dawkins y Sam Harris, un debate versus Pedro y Pablo. Vamos a imaginarnos un debate entre ellos. Los ateos siempre hacen la típica crítica frente a un cristiano. Y siempre la típica crítica sobre las cosas del Antiguo Testamento. Sobre el Mar Rojo, sobre la matanza del Antiguo Testamento, el arca, los muros de Jericó, entre otros. La creación, que no fueron 6 días, argumentando los 13,8 millones de años del universo y los 4.000 millones de años de la Tierra. Las directivas genocidas de Dios. Por supuesto que tenemos que esos términos que van apareciendo aquí en la crítica de los ateos. El genocidio sabemos que es la matanza indiscriminada de los grupos sociales, la exterminación de los grupos sociales, como lo hizo Hitler, por ejemplo. Entonces ellos dicen que las directivas genocidas de Dios con los judíos, la falta de evidencias del éxodo de Egipto, las atrocidades realizadas en nombre de Dios, el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más molesto, dicen ellos, más celoso, orgulloso, mezquino, injusto e implacable. Un ser vengativo, sediento de sangre, limpiador étnico, un misógino. Misógino es el término que se utiliza para describir la aversión a las mujeres. No confiar en las mujeres, tratarlas como inferiores. Ellos acusan a Dios de eso. Homófobo,
que está en contra de los homosexuales y el lesbianismo. A Dios le dice, es un homófobo, porque habla de este principio de la integridad, infanticida, genocida, felicida que solamente se complace en lo que él desea, megalómano, eh, sadomasoquista, un matón caprichoso, un malévolo. Todo eso, todo eso es la crítica de los ateos. La Biblia es una antología, perdón, caótica, improvisada, eh, compuesta, revisada, traducida, distorsionada y mejorada por siglos por ciertos autores desconocidos. Eso están diciendo en su crítica. El continuo y público rechazo del cristianismo entonces sugiere cuán inadecuado es ser cristiano. Todo eso. Entonces, en este debate tenemos que preguntarnos, ¿y cómo responde Pedro? Voy a ver, ¿me puede alcanzar el libro? Vamos a escuchar ahora, les voy a leer la respuesta de Pedro y la respuesta de Pablo, porque el debate es interesante. El debate que están teniendo aquí en la imaginación de los ateos versus los apóstoles, cómo ellos eh, dieron defensa y razón, pero van a fijarse ustedes, por favor, cómo ellos van a dar respuesta a eso, cómo van a defender su esperanza. Así es que permítanme que les voy a leer textualmente lo que Pedro podría haber dicho en ese instante. ¿Cómo vamos en los minutos? ¿Vamos? ¿Sí? ¿Bien? Ok. Vamos entonces a escuchar lo que Pedro va a defender. Miren, muchachos, dice Pedro, nunca les he dado mucha importancia a la edad de la tierra, así que realmente no puedo comentar sobre este tema. Quizás Pablo sí pueda. Por supuesto que estoy familiarizado con el Dios como lo llaman ustedes. Conozco la historia de mi pueblo, incluidas las instrucciones que Dios le dio a Moisés y a Josué. Estoy seguro de que la razón por la cual nunca he cuestionado esas historias es por la forma y la época en la cual fui criado. Pero caballeros, nada de eso. De hecho, nada de lo que han mencionado tiene algo que ver con la decisión del por qué sigo a Jesús. Sam, usted se refirió a lo inadecuado de mi razonamiento. Permítame explicarle mi razonamiento, que solo tengo uno, solo una razón, eso es todo. Cuando mi maestro fue arrestado, yo huí. Luego me preguntaron si lo conocía y mentí. Cuando los romanos lo crucificaron, él murió. En ese momento yo era como ustedes, no tenía fe, no tenía razón para creer, no sabía qué creer. Cuando las mujeres irrumpieron en el cuarto temprano esa mañana para decirnos que la tumba estaba vacía, yo no asumí que había sucedido un milagro. No soy un tonto. ¿Alguna vez han visto una crucifixión? Claro que no. Déjenme decirles que nadie sobrevive a la crucifixión. Entonces asumí que alguien había robado el cuerpo o que tal vez las mujeres se habían confundido y habían ido a un lugar equivocado. Pero sentí curiosidad, así que fui para ver por mí mismo lo sucedido. Antes de que pudiera darme cuenta, estaba corriendo y así con esperanza. Pero cuando Juan y yo vimos con asombro esa tumba vacía, ninguno de los dos supo qué pensar. Después, ese mismo día, María Magdalena nos encontró e insistió en haber visto al maestro vivo, pero no me permití creer eso. Acababa de pasar 3 años siguiendo a un maestro confundido.
No iba a desperdiciar otra temporada cazando fantasmas. Además, mi cabeza tenía precio. Si no era precavido, yo mismo hubiera terminado como fantasma. Así que esa noche, como era nuestra costumbre, los chicos y yo nos encontramos en una casa segura a las afueras de la ciudad. Las puertas estaban cerradas y estábamos todos amontonados susurrando sobre lo que había pasado. Y fue cuando entró. Nadie lo vio entrar. Yo les juro que la puerta estaba bloqueada, pero volteamos y ahí estaba, muy vivo. Muchacho, no puedo argumentar con nada de lo que ustedes han dicho, pero me gustaría aclararles algo. Mi razón para creer no es algo que escuché o leí o que me leyeron. Yo creo en lo que creo porque lo vi morir y a ciencia cierta que Nico y Pepe lo enterraron. O sea, Nicodemo y José de Arimatea. Y muchachos, yo lo vi y esa es la razón, la única razón de mi esperanza. Miren, qué interesante lo que Pedro está diciendo. Nos falta lo que dice Pablo ahora. Lo vamos a ver rápidamente. Lo que Pablo dice en su defensa contra estos ateos en el debate. Caballeros, ustedes creen que la religión es peligrosa. Yo de todo corazón estoy de acuerdo con ustedes. Yo llevé el judaísmo a usar las armas. Yo arresté, encarcelé, torturé y presencié ejecuciones en el nombre de Dios. Sam, no te gustan los cristianos, a mí tampoco me gustan. Pero mientras tú y tus amigos se contentan de atacarnos con sus plumas, yo usaba una espada y un lazo. No me conformaba con solo escribir. Me dieron una asignación y la aproveché. Mi intención era la de acabar con el camino, como le llamábamos en ese entonces. Y sí, estaba absolutamente convencido de que estaba haciendo la obra de Dios. La religión puede en efecto ser algo peligroso, pero algo sucedió y ustedes han escuchado de eso. Estaba de camino a Damasco para ocasionar más violencia en el nombre de la religión cuando me quedé ciego. Pero fue mientras estaba ciego que comencé a ver. Richard, usted me mencionó historias raras. Bueno, esta es seguramente una historia rara, pero yo solo les estoy diciendo lo que pasó. Escuché una voz, la voz me preguntó, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, tuve un presentimiento, pero pregunté de todas formas, ¿quién eres, Señor? Y caballeros, no espero que me crean, pero la voz me dijo, soy Jesús a quien tú persigues. El mismo Jesús que quien fue crucificado y enterrado. Para hacer la historia más corta, yo fui comisionado por el Dios que pensé haber servido durante todo el tiempo para llevar el mensaje de Jesús a los gentiles, que fue exactamente lo que hice. Y hasta donde tengo entendido, nadie en su mundo moderno discute que eso fue exactamente lo que hice. Lo único que podrían discutir es por qué lo hice. Así que Sam y Richard, ¿por qué iba a dar la media vuelta y servir a la misma persona cuyo recuerdo me propuse destruir? ¿Cuál es su teoría? Si van a desacreditar la fe cristiana, no es suficiente discutir la credibilidad de nuestros ancestros judíos. Ustedes tienen que desacreditarme a mí. Oh, y una cosa más, Richard, que conte que solo existe una historia extraña que importa, y esa es la que Pedro les contó, la que Mateo y Lucas documentaron. Y si piensan en eso, no es mucho más rara que las cosas en las cuales ustedes creen. Ustedes creen que toda la vida nació de un solo organismo. Pedro y yo creemos que un hombre adulto se levantó de la tumba. Eso es lo que Pedro y Pablo están eh, explicando de por qué creen. Qué interesante. Cuando las afirmaciones científicas y todos los descubrimientos arqueológicos amenazan con minar la credibilidad del Antiguo Testamento, los cristianos
continuamente como que nos sentimos obligados a levantarnos y a defender la Biblia. O la otra alternativa es mirar para el lado para no ver algo que pueda debilitar nuestra fe. Pero ambas reacciones son innecesarias y dañinas. Alimentan una falsa narrativa respecto a nuestra fe. Nuestra fe, hermano, no se tambalea quedando al borde de la extinción en base a la historia del Antiguo Testamento. Cualquiera que perdió la fe en Jesús por la razón de haber perdido su fe en la credibilidad de la historia del Antiguo Testamento, simplemente perdió su fe en forma incorrecta. La perdió en vano. La fe de los primeros seguidores de Jesús nunca se basó en la exactitud histórica o científica o arqueológica del libro. Tampoco nosotros y nuestros hijos. Si el Antiguo Testamento hubiera sido escrito como un libro científico, siguiendo la exactitud histórica, nadie lo hubiera entendido. Tendrían que haber esperado hasta llegar a la era moderna para recién escuchar algunos descubrimientos científicos. Por lo tanto, hermano, lo que este capítulo nos quiere enseñar, entre muchas cosas, que nuestra fe no depende y que no está tampoco como que pende al borde del colapso en base a toda la historiosidad del Antiguo Testamento. Tampoco depende de la debilidad que tenga el Antiguo Testamento o si es fidedigno o no. Cuando los escépticos señalan la violencia, la inexactitud de todo el Antiguo Testamento, en vez de tratar de defender esos puntos, simplemente encojámonos de hombro y digamos, mira, no estoy seguro por qué me estás diciendo eso, pero sí una cosa sé, como decía Pedro y Pablo, una cosa sé, mi fe cristiana no está nunca basada en ninguno de esos puntos, ni la fe de ningún discípulo tampoco. Mi fe está basada en una tumba vacía, en el que conocí, en el que me transformó, en el que me perdonó, en el que cambió mi vida para siempre. En esa persona está mi fe firme y no se tambalea. Ok, hermanos queridos, vamos entonces a ir a los comentarios que son tan valiosos. Quiero pedirles que vuelvan a conectarse al link, por favor, para que podamos estar como... Volviendo. Nancy. 9. Estamos aquí de vuelta. Hemos avanzado con este nuevo capítulo 16, donde está basada la fe. Así que les agradezco sus comentarios, les agradezco que opinen, que den una impresión, aunque sea en una frase, en un par de palabras, qué les produce, qué les deja. Vamos. Ahí, ¿quién parte? Ya, queridos, hay algo que... No sé, cualquiera puede decir su opinión. Estaban acá, ¿cierto? O estuvo muy complicado, no se entendió nada. Ya, quiero pedirle a que pueda dar su opinión Rubén. Ah, ya, Barbarita, estamos. Después Rubén, y así vamos ya. entendiéndole.
No, que yo, o sea, justo había empezado hace unos días a leer un libro y justo estaban hablando como de esto, pero desde el significado igual de nuestra fe, ¿dónde está puesta? Como que hablaba mucho del libro del sacrificio, bueno, y de que Dios, de la Trinidad, que Dios Padre y después el sacrificio de su Hijo y que también nos dejó un consolador del Espíritu Santo, y como que hablaba muchas cosas, pero lo que el pastor hablaba me hizo recordar también lo que estaba justo leyendo en estos momentos, de lo importante que es centrar nuestra mirada en eso, que igual a mí me ha pasado que he conocido en el mismo trabajo como personas que sí, criaron toda su vida en una iglesia. Sus papás son cristianos, todos amigos cristianos, como que siempre me da risa porque me dicen, hoy donde voy siempre encuentro a alguien cristiano. Y como que cuando uno empieza a hablar de como cosas de Dios, eh, cuestionan todo esto, pues, como que lo primero que te dicen, no, pero es que Dios trataba mal a las mujeres, o por qué si Dios existe, por qué toda esta injusticia, los niños en el Sename, y ya empiezan a sacar como lo mismo de siempre, y uno se da cuenta, y esto me hace reflexionar más, que en ningún momento mencionan como a Jesús, como el sacrificio de Jesús, como que cuestionan muchas otras cosas, porque de hecho estaba haciendo memoria, y la gente no suele hablar de Jesús como el sacrificio, de lo que significa, sino que cuestionan mucho la Biblia, lo que hablamos el miércoles pasado, y como que, ay no, pero es que la Biblia dice esto, que tú no puedes hacer esto otro, que si tú eres cristiano, porque tienes el pelo aquí y allá, que viste que Dios te coarta, etcétera, pero se basan solo en eso, como en cosas históricas, y esto me hace reflexionar aún más que cuando, por ejemplo, en mi caso, cuando me toque de nuevo volver a hablar con personas así donde sale este tema, como llevarlo siempre a lo mismo, llevarlo a Jesús, como que en realidad todo ese contexto que ellos siempre sacan como a la defensiva, que yo encuentro que es como argumentos nomás, como para la discusión muchas veces, eh, volverlos al inicio, como a lo que realmente vale la pena, po, a el nuevo pacto, a lo que significa Jesús, porque si la fe de ellos hubiese estado bien puesta como realmente lo importante, todo el contexto y todas las otras cosas hubiesen pasado a segundo plano, porque uno va entendiendo todo, va entendiendo que fue en un contexto, que todo está bajo el control de Dios, que fueron tiempos diferentes, que Dios tenía el plan así, etcétera, etcétera. Y eso, como a veces dice el Ciro, como que uno no siempre tiene la visión de todo, po. En la Biblia hay harta antinomía, varias cosas que uno nunca va a entender porque Dios, nosotros no somos Dios, pues no tenemos todo el conocimiento. Hay muchas cosas, nunca vamos a terminar de conocer a Dios y no sabemos por qué quizás el de muchas cosas, pero no queda en nuestra eh, responsabilidad cuestionar eso, sino que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir amando a Dios y seguir viviendo como Él quiere que nosotros vivamos. Y lo que pasó, lo que vaya a venir, quizás a veces a nosotros nos llame como la atención, pero está en los planes de Dios, pues, y por algo es como que nosotros no somos nadie para cuestionar eso y tampoco caer como en discusiones, yo lo veo como muy en lo práctico, en caer en discusiones con personas que tienen todo un pasado cristiano, todo, y volver como a lo mismo una y otra vez, como ahora está lo de las leyes, la discriminación, etcétera. Creo que pasa mucho al cristiano hoy en día que perdemos el tiempo, y ahí me sumo, que a veces perdemos el tiempo en esas discusiones, como en decir, no, pero Dios tiene el modelo de la familia, de hombre y mujer, ya eso está bien, pero a veces tenemos que hablar con las personas de lo que es necesario, llevarlo al punto, y después hablar todos estos temas, etcétera, porque esto a mí me habla de que esas personas que alguna vez conocieron a Dios, estuvieron como cerca de Él, eh, no pusieron bien su fe, o sea, no estaba firme, no estaba en lo que es, no estaban dentro de Jesús, como que no tenían a Jesús como eh, el todo. Entonces, a mí me queda que
una próxima vez tengo que fijarme en eso, como de llevar a estas personas como a lo que significa, a lo importante que es Jesús. Así que eso quería decir. Gracias, Barbarita. Valioso aporte, te agradecemos. Eso, vamos. Rubén, ¿alguien por ahí? Hola a todos. Hola. Bueno, yo quizás lo que podría complementar un poco lo que dijo la Bárbara es que en el fondo nuestra fe no se basa en las cosas que sucedieron, que son como entre comillas históricas, sino que todo eso sirve de testimonio para nosotros, para nuestro crecimiento personal, pero o para fortalecer nuestra fe, no cometer los mismos errores, pero al final de todo nuestra fe se basa justamente en la obra que hizo Jesús en nosotros y los cambios que Él produce en nuestra vida. Todo lo demás es pasado, ¿no? Fue algo histórico y que nos sirve como para enseñanza. Y ahí es como, hay mucha gente que claro, que argumenta que si Dios, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permitió esto otro? ¿Por qué hizo esto? Si esto no cabe en la lógica, no hay antecedentes que puedan demostrar que eso realmente sucedió. Pero si es así, nosotros podríamos decirle, la gente muchas personas creen que, no sé, porque todo se originó por el Big Bang. Ya, pero ¿cómo se produjo el Big Bang? ¿Y por qué? ¿De dónde aparecieron las cosas que originaron el Big Bang? O no sé, pues dicen que el hombre viene del mono, pero ¿qué pasa con las transiciones intermedias? Hay muchas cosas que ellos tampoco pueden explicar. Entonces, en el fondo, nuestra fe y el mensaje no se basa en lo que podemos o no podemos explicar, sino es netamente la obra de Jesús y los cambios que produce en nuestra vida. Eso. Buenísimo. Gracias, Rubén. Qué bueno todo eso que vamos compartiendo. Sí, ¿Alguien igual más? que, sí, ¿Ya? igual, o sea, como complementar lo que ya han dicho, por ejemplo, en lo que usted leyó ahí, que decía que cuando Pablo, o sea, cuando Pedro negó a Jesús, ¿cuál fue la esperanza que lo ayudó a seguir adelante después de eso que yo creo que es como terrible, porque uno se mira y si uno actuara así, yo digo, qué terrible, ¿cómo me levanto? ¿Cómo vuelvo a tener esperanza? Y ahí decía que eh, gracias a que vio la tumba vacía y que tomó desayuno con Jesús, eso habla de la intimidad que uno tiene que tener con Jesús, los lazos. Yo creo que ahí está el fundamento de si yo tengo una vida sólida con Jesús, una relación, nada me va a mover porque pueden haber montones de argumentos que pueden negar la existencia o no, pero si hay una relación estrecha con Jesús en el cual hizo un milagro en mi interior, eso va a ser lo primordial, es lo que me va a sostener, lo que me va a dar esperanza. Y sí, lo otro es que es como, yo encuentro tan bueno esto que nos aclare tantas, no dudas, sino que, digamos, el foco, el horizonte que tenemos que secar nosotros es exacto al norte, porque a veces cuando uno se encuentra con gente, como decía la Barbarita, con gente que lo único que saca es el Antiguo Testamento, o sea, que por qué diezmar, que por qué esto, por qué los otros, nada que hable de una vida con esperanza, sino que es criticar. Entonces a veces uno entra en el juego de querer defender, digamos, el honor o la postura de Dios y de por qué lo hizo y por qué esto y lo otro. Y si uno no tiene muchos argumentos, uno queda plops, así como en jaque. Entonces yo hallo que es tan bueno para no desgastarnos, no desgastar nuestro tiempo que algunas personas nos dan en esto, en el enfoque de justificar el por qué Dios hizo las cosas que hizo. Así que yo lo encuentro súper bueno porque yo creo que esto fortalece la vida que tenemos con el Señor y nos conduce a enfocarnos bien. Sí, Eso. gracias, Sandra, qué bueno. Gracias. Súper bueno, hermanos, los comentarios,
súper buena la reflexión que cada uno hace y la palabra que hemos recibido. Buenísimo, vamos a aplicarlo, vamos a pedir al Señor que nos siga haciendo madurar la palabra. Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima. Y solo resta recordarles que mañana tenemos un tiempo de oración de intercesión a las 6:30 de la mañana. Para todos los que puedan estar, no se resten, súmense. Y luego, ustedes ya saben, tenemos nuestro grupo Vida el día viernes y vamos adelante. Yo sé que es posible con el Señor. Podemos, hermanos, porque Dios está con nosotros. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz y aclararlo todo y vencerlo todo. Gracias, Señor, porque no tenemos que rendir cuentas a nadie, solo a ti, Señor. Porque no tenemos que dar explicaciones a nadie, solo a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, porque tú nos muestras y porque tú, Señor, eres el que nos guía cada día a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú enseñaste, a no perder el foco, Señor, porque la gente quiere que le rindamos cuentas, Señor, porque el mundo quiere eso, pero nosotros queremos cada día, Señor, estar entendidos en que vivimos para ti y que la cruz es nuestra bendición, la cruz es nuestra esperanza. Tú, Jesús, en la cruz, muriendo por nosotros y nuestros pecados, nos abre el camino, nos da la oportunidad de una vida nueva, de esperanza y de un amor perfecto. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Enséñanos a vivir sabiamente, Señor, como quiere usted, Señor, como quiere usted que nosotros vivamos, papá. Gracias, mi Dios. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, a cada uno que ha estado presente en esta clase y a los que no están, pero que, Señor, tú puedes redarguirlos, reprenderlos, amonestarlos, animarlos, bendecirlos para que puedan abrir sus oídos. Si hay alguien que está pasando dificultad ahora, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo guardes, que tú lo protejas y que tú le muestres el camino, Señor. Si hay alguien que está desanimado, muéstrale el camino a casa, Señor. Mira, Señor, que es tu Hijo, Padre, y que vea nuestros brazos y los brazos tuyos abiertos, Señor, para recibirlo. Gracias, Padre, por todo lo que tú estás haciendo en nuestra iglesia amada. Gracias, Señor, por cada alma y cada vida, por los nuevos, por los antiguos, por los que llevan el peso de sostener esta obra, por cada servidor, por los líderes y por cada uno de aquellos que están recién dando sus primeros pasos, Señor. Muévete con tu Espíritu Santo, revelando la verdad de quién es Cristo y lo que ha hecho y cómo tenemos que vivir el Evangelio y la vida nueva. Revela, revela, Señor, que nadie viva una religión, que nadie viva esclavo, Señor, de religiosidad, de contiendas, de convencimientos humanos, que vivamos esclavos solo de ti, Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Rey. Amén. Y amén.